Hola, buenas noches. Pues estamos el día de hoy súper contentos y muy emocionados por la super oradora que tenemos el día de hoy. La verdad es que desde que estamos en USANA es una de mis oradoras favoritas para temas de salud porque es experta en muchas áreas. De hecho, ahorita les voy a decir un poquito de su currículum porque su currículum está súper amplio. Yo no sé cómo le hace la doctora para tomar tantos cursos y tantas especialidades, pero les voy a platicar un poquito de ella. Ella tiene una especialidad en medicina interna por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. También es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG. Es coordinadora de congresos, diplomados, cursos y grupos académicos en el área médica y biológica. Aparte, tiene diplomados y cursos en varias áreas de medicina alternativa como homeopatía, acupuntura, estudió un entrenamiento especial en Sanoviv Medical Center, tiene estudios en ozonoterapia también, un diplomado en kinesiología y bueno, ha hecho publicaciones médicas también y además de todo eso, es esposa y mamá de 6 hijos. Así que nos debería dar más bien una plática de cómo administrar nuestro tiempo porque la verdad es impresionante todo lo que hace y además es una oradora experta en las áreas de salud. Yo te sugiero muchísimo que tomes notas. Si no te trajiste lápiz y papel para anotar, de verdad vale muchísimo la pena, no solamente que te confíes de la grabación, sino que tú tomes notas porque lo que te va a compartir la doctora es una información súper valiosa, sobre todo hoy en día, que todos conocemos gente a nuestro alrededor que tiene problemas en su metabolismo. Así que no le quiero quitar tiempo a la doctora. La recibimos con un fuertísimo aplauso virtual a la doctora Rocío Núñez. Doctora, bienvenida. Los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, Katia, por tan linda presentación. Pues yo qué puedo decir de grandes líderes como tienen ustedes ahí, Katia. Muchas gracias de verdad por la invitación, por confiar en mí a todos sus pues invitados y sus distribuidores. Y lo que yo quiero esta tarde es en agradecimiento a la invitación y en correspondencia a que me están pues confiando a las personas en las que ustedes quieren presentar este proyecto o que quieren aportar algo para la salud de las personas que están aquí conectadas de su equipo. Pues muchas gracias de verdad, Katia, por todo su apoyo. Sé que aquí hay varios socios de diferentes líderes a los cuales de verdad tengo el gusto de conocer y el orgullo de decir que muchos de ustedes son grandes amigos con los que hemos viajado, nos hemos divertido y que yo siempre les digo de los intangibles de Usana que a mí más me encanta es conocer personas lindas que se convierten luego posteriormente como en tu familia, con los que viajas, te diviertes, aprendes, vas a convenciones y todo, y pues Katia, una de ellos, y de verdad muchas gracias a todos los líderes por confiar en una servidora un poquito de la información para sus invitados y sus socios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues gracias por la presentación, Katia, gracias por todo esto que dijiste y tan lindo de mí, pues el día que quieran también damos la plática de cómo podemos administrar nosotros nuestros tiempos, ¿no? Nada más acá me subo para iniciar la presentación. Listo, bueno, hablamos con Katia hace ratito y nos pusimos de acuerdo de que vamos a dar la presentación. Si tienen dudas, las pueden ir escribiendo ahí en el chat y al final vamos a cerrar la grabación para contestar sus dudas y sus preguntas que tengan, ya sea que hayan hecho en el chat o que puedan abrir su micrófono y si gustan también su cámara a la hora de finalizar la presentación. Entonces, bueno. Me pidieron que les compartiera información sobre algún tema, me preguntó Katia, como, ¿qué tema te gustaría compartir? Entonces dije, la verdad, que un tema que sí me apasiona mucho compartir, y no porque sea un tema lindo, sino porque es una cosa de mucha preocupación a nivel nacional, es esto del síndrome metabólico. Esta es la definición como tal de esta, no es enfermedad, cuando en medicina le llamamos un síndrome, es una agrupación de diferentes enfermedades que se presentan simultáneamente
varias de ellas o algunas de las que conforman este síndrome y se conoce como síndrome metabólico, específicamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un trastorno médico que se relaciona con enfermedades crónicas, o sea, que se van desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Y la verdad es que una vez que comienzan difícilmente las podemos detener, pero vamos a hablar un poquito de cómo sí podemos hacer cambios en esto. No son transmisibles, o sea, si me junto con alguien con síndrome metabólico, se me va a pegar, no como un virus, como una gripa que sí se puede pegar, pero la verdad es que vamos a ver cómo los malos hábitos que nos llevan al síndrome, esos sí son transmisibles, esos sí se pueden contagiar, esos sí se pueden pegar de persona a persona, porque es muy fácil contagiarnos de estos malos hábitos higiénico-alimenticios, que es mucho de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y que a su vez en estas cúmulo de enfermedades van a causar muchos problemas de morbimortalidad, o sea, nos van a hacer estar enfermos por mucho tiempo y nos van a causar una muerte pues temprana y una muerte, la verdad, pues ninguna muerte ha de ser agradable, pero esta la verdad es que es una enfermedad muy larga y una muerte muy lenta. Y se caracteriza este síndrome porque vamos a tener una obesidad de distribución central, o sea, está en el área de la cintura, lo que vamos a tener principalmente en la obesidad. Hay una elevación de los triglicéridos, que es un tipo de grasas muy relacionadas con este problema, este síndrome, y que se sabe que a la larga nos van a generar problemas bastante serios. Dislipidemia de aterogénica, que significa que nos va a estar causando problemas en nuestras arterias. Hiperglucemia, que está elevada el azúcar en sangre, hipertensión arterial y acompañado de estados que están facilitando que se fabriquen trombos y un estado inflamatorios que van a favorecer la aparición también de la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, o sea, infartos y eventos vasculares cerebrales, ¿de acuerdo? Entonces, si lo pusiéramos ver aquí como más visual, si les gusta hacer eh, si les gusta hacer la información un poquito más a la vista, pues aquí está, ¿sí? Vamos a ver cómo. Denme chancita, quiero dar esto de la. Voy a ver las ventanas más cómodamente. Vamos a ver cómo el síndrome metabólico se caracteriza con problemas del corazón, problemas de las grasas malas, hipertensión, se eleva la presión arterial, diabetes tipo 2, hígado graso, que ahorita es muy común, ovario poliquístico, que nos va a causar problemas de infertilidad, cáncer está relacionado y demencia, problemas neurodegenerativos y infartos vasculares cerebrales. Entonces, esto sería lo que englobaría el síndrome metabólico. ¿Cómo saber si tengo o no tengo? Estos son dos agrupaciones que se dedican a estudiar esto, principalmente la Asociación Latinoamericana para la Diabetes y que es como un homogenizador del síndrome metabólico. Entonces, nos dice que si el paciente tiene 3 de los 5 que estamos aquí enlistando o tiene obesidad central más 2 de los otros 4 restantes, haces el diagnóstico. Entonces, ¿qué componentes vamos a buscar? Obesidad abdominal, triglicéridos elevados, el HDL, que son el colesterol que llamamos colesterol bueno, bajo, la presión arterial elevada y alteración en la regulación de la glucosa. Hacemos el diagnóstico si tenemos 3 de estos para este primer organismo, o si tenemos obesidad más 2 de los cuales quieres otros, pues nos va a dar el diagnóstico. ¿Qué pasa en el síndrome metabólico? Quiero hacerles como un panorama de cómo es lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Primero, el síndrome metabólico es una enfermedad que nosotros en medicina le llamamos multifactorial, que depende de muchos factores para que se desarrolle. Principalmente los
ambientales. Aquí se combinan genéticos, porque sí es cierto, mi mamá fue diabética, mi papá diabético, entonces yo traigo genética, pero yo siempre les digo a mis pacientes, herencia no es sentencia. Y ahí los que están anotando, tomen nota de esta frase, porque si tú haces cambios en los hábitos higiénico-alimenticios que vienen siendo los factores ambientales, vas a evitar que se presenten o se desarrolle la genética que tú traes. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, pero bueno, ya tienes los dos, ya tienes la genética y además le sumaste los hábitos higiénico-alimenticios. 75% tiene que ver hábitos y 25% genética. O sea, puede ser que no tengas la genética, pero si haces los malos hábitos vas a desarrollar el síndrome. Ya tienes los malos hábitos y tienes además la genética o no tienes la genética. ¿Qué es lo primero que se va a presentar? Se va a presentar algo que se llama resistencia a la insulina. La insulina va a estar presente, pero no puede hacer su trabajo. El trabajo de la insulina es abrir puertas en la célula para que entre la glucosa. La glucosa y la insulina van a estar circulando en la sangre y entonces la insulina sale de la sangre al espacio extracelular, llega a la célula y encuentra un receptor que es una puerta donde toca y entonces adentro de la célula hay un como portero que le dice ¿qué quieres? En bioquímica se llama segundo mensajero y la insulina lo que le va a decir a este segundo mensajero es que le diga al núcleo que fabrique el núcleo una puerta, una proteína transmembrana para el azúcar. Es así como funciona esto. Entonces ya el azúcar que andaba circulando en sangre encuentra su puerta y va a poder entrar dentro de la célula para producir energía y hacer que esa célula haga su trabajo. Así es como funciona la insulina. Entonces, antes de que se agote la insulina, porque llega un momento en que si se dañan las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, antes de que se agote, primero hubo una elevación de la insulina en sangre. Por eso aquí ves la palabra hiperinsulinemia. Está elevada, la insulina en la sangre, pero no puede hacer su trabajo. Su receptor no la está recibiendo o si la está recibiendo no se está produciendo, no se está expresando el receptor para el azúcar y finalmente pues no estamos metiendo el azúcar dentro de la célula que es donde la necesitamos. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos hiperinsulinemia? Vamos a ver ahorita todo lo que empieza es una cascada de efectos malos que no queremos que sucedan. Vamos a tener que hay una obesidad central. Vamos a ver que la obesidad central nos lleva a la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia nos lleva a la obesidad central. Aquí es bidireccional esta flecha. Y entonces también vamos a ver que nos va a llevar a intolerancia a la glucosa, sigue elevándose el azúcar, sigue elevándose la insulina en sangre y las células beta del páncreas dejan de hacer su chamba, van a dejar de producir la insulina y entonces vamos a empezar a tener diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, lo que llamamos, que ahorita ya no es del adulto, también se está presentando en los niños. Tenemos una epidemia impresionante. Antes no había endocrinólogos pediatras porque eso de los trastornos de los sistemas de las hormonas normalmente se daba en los adultos. En la actualidad ya hay una subespecialidad en pediatría que es de endocrinología por la cantidad de efectos como diabetes tipo 2 del adulto que se está presentando el niño, más hipotiroidismo, más un montón de cosas que vamos a ver cómo tiene mucho que ver con los malos hábitos higiénico-alimenticios. Se empieza a presentar dislipidemias, enferman. DIS es enfermedad de los lípidos, se van a empezar a elevar colesterol, triglicéridos, se baja el colesterol bueno, hay una disfunción del endotelio, el endotelio es la pared de los vasos sanguíneos, o sea, si este es el vaso, imagínate un tubo, la parte que está en contacto con la sangre que está pasando, ese se llama endotelio, entonces se empieza a descomponer, se empieza a agrietar, se empieza a abrir por el exceso de oxidación del azúcar y entonces empieza a hacerse agujeros y entonces vienen las plaquetas, el calcio, tapan, hacen un parche y se empieza a hacer dura esa arteria y entonces en lugar de ser una cosa elástica que nos ayuda a modular a nosotros la presión arterial, va a estar dura, rígida y se va a presentar la hipertensión arterial.
empieza a haber problemas o complicaciones macro y microvasculares y eso nos va a llevar a alteraciones o efectos secundarios de la diabetes y el síndrome metabólico en el paciente, que finalmente vamos a ver ahorita cómo se presentan. Este es el libro que le llamamos la Biblia a los que estudiamos medicina interna y de medicina en general, los alumnos que están estudiando medicina, este es uno de los libros base donde estudian. Y yo siempre les platico que es como un cuento, pero es un cuento de terror. En el cuento, tú sabes que la princesa se va a casar con el príncipe y vivirán felices para siempre. En este cuento de terror, tú sabes cómo empiezan las cosas y tú vas leyendo le llamamos la evolución natural de la enfermedad y vamos viendo cómo termina y la verdad es que todo lo que está escrito aquí termina muy mal. Les pongo aquí un ejemplo, cuando este es un paciente diabético, es un pie diabético, le llamamos, donde la circulación ya no fue suficiente, ya no llegó, empiezan a haber infecciones y se acaba el paciente amputado de todos sus dedos. Y entonces, pues aquí ya no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente llegue aquí. Yo siempre les digo que si quizá el paciente que me llega así me hubiera llegado hace 15 años o 20 años antes, su historia fuera otra. Bueno, también si yo hubiera podido transmitirle la información y hubiera podido hacer cambios. Entonces, estas fotografías no se las pongo por amarillista, sino para que hagamos conciencia de lo que no queremos llegar a vivir nosotros ni nadie de nuestra familia. No queremos esto. Hoy les voy a dar la información que espero que la hagan suya y podamos cada vez evitar más esto, porque cada vez esto es lo que estamos viendo más. También se daña la microcirculación de los ojos. Esta es una fotografía de un ojo a través de la pupila. Se ve esto que es la retina. Y entonces a estos puntitos blancos que ven aquí como algodoncillo, le llamamos a veces, y estas cositas ahí ya como manchas rojas, son problemas de circulación. Ya todo esto, el ojo empieza a perder la visión. Entonces el paciente diabético con síndrome metabólico que no atiende las cosas, pues acaba amputado, acaba ciego y acaba dializado. Se le daña la circulación del riñón, después ya no sirve y tenemos que pasar a una fase que se llama fase sustitutiva, una insuficiencia renal, en fase sustitutiva donde tiene que ir 3 veces a la semana que le laven la sangre, a que hagan la chamba del riñón que no la está haciendo porque se dañó. Y pues finalmente después de eso enterramos a un paciente amputado, ciego y dializado. Y todo esto se pudo prevenir. ¿Dónde es donde nosotros podemos trabajar mucho? Hay una ciencia, les dije, 25% es genética y ese 25% solo es pequeño porque nosotros tenemos esta ciencia que realmente es de reciente como estudio. Cuando yo estudié en medicina, esta no se escuchaba, ni se leía, ni se oía. Hace algunos años, digo ya no tan poquitos, que se está escuchando esto de la epigenética, lo que va más allá de los genes, lo que está por arriba de la genética. Y eso es porque nosotros podemos traer la información genética, traer la herencia. Y entonces nosotros traemos los genes, ¿no? Que del cáncer, que de la diabetes, de la hipertensión, de Alzheimer, de Parkinson. Entonces tú traes ahí todos los genes, pero también naces con unos genes candado que bloquean que estos genes se estén expresando. Cuando tú sometes a tus genes de tus células a un exceso de oxidación, estos genes candados se rompen, se quitan y se van a empezar a expresar estas enfermedades que estaban guardadas con un candado. La epigenética se trata de mantener los candados puestos para que no se exprese la genética que traemos. Y ay, la autora ahora sí se inventó quién sé qué cosas de una ciencia. Este es un caso real de unas gemelas idénticas, genéticamente iguales, traían la misma genética, patrón epigenético diferente. La historia es que nacieron y las separaron. Entonces, una de ellas, y sabemos cuál,
estuvo adoptada en una familia que tenía conciencia de la salud, que cuidaba alimentación, que hacía ejercicio, que manejaba las situaciones de una forma diferente a la otra. Patrón genético igual, patrón epigenético diferente. Esta es la estadística para México. Primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar a nivel mundial en obesidad del adulto, y nos ranqueamos a veces el primero, no crean que no. ¿De quién es responsabilidad que los niños tengan este primer lugar en obesidad? Es responsabilidad de nosotros, los papás, que somos los que llevamos a la alacena lo que hay en la alacena. Entonces, ¿qué estás llevando a la alacena de tu casa? Que estás alimentando a tus niños, que puede que estés cambiando su patrón epigenético, que estés permitiendo que se expresen cosas que pudieras evitar que se expresen. 3 de cada 4 pacientes, el 75% de los pacientes que entran a un hospital tienen una enfermedad relacionada con la obesidad y el sobrepeso. ¿Cómo podemos saber si estamos nosotros con problemas de obesidad, sobrepeso o obesidad mórbida? Pues esta es una fórmula muy rapidita, no es la más ideal, pero nos da una idea rápida. Se llama índice de masa corporal y divides tu peso. Si pesas 60, 65, 70, 75, 80 kilos, lo divides entre tu altura en metros al cuadrado. Si mides 1,60, pones 1.6 por 1.6 en la calculadora, guardes ese numerito y tu peso lo divides entre eso. Si te da entre 18.5 y 25 o 24.9, eres normal. Si te da entre 25 y 30, tienes sobrepeso, entre 30 y 39, eres obesidad, mayor de 40 es obesidad mórbida, muy peligrosa. ¿Por qué les presento esto si no es tan valioso? Porque no lo inventamos los doctores, lo inventaron las aseguradoras médicas. Ellos saben que a mayor índice de masa corporal tienes una probabilidad de presentar enfermedades crónicas, largas, y enfermedades feas que les va a costar mucho dinero a ellos. Entonces, mientras más alto tu índice de masa corporal, más cara va a ser tu póliza de seguro de gastos médicos. Si lo quieres saber y no quieres hacer las matemáticas, pues aquí busca en esta tabla tu estatura en metros, aquí está en centímetros y metros, tu peso, entonces, por ejemplo, 1,63 por 64 kilos, pues estoy aquí en la rayita. Debo de tratar de bajarme al 58. Pero luego también, bueno, hay básculas, checas tu porcentaje de masa corporal, checas el porcentaje de grasa y entonces puede ser que aunque estés en la rayita, si peses 64 kilos, pero tu porcentaje mayor es de músculo y tu porcentaje de grasa es menor y tienes alrededor de 50 años, pues no estás tan mal. ¿Me explico? Entonces, si estás en los números rojos, estás con un problema de obesidad. Si te pasas del último número rojo, pues estás en obesidad mórbida y estamos en problemas de salud. La verdad es que lo más importante que nosotros realmente tenemos que medir para este tema del síndrome metabólico es el porcentaje de grasa. Las mujeres, por naturaleza, tenemos un poquito mayor de porcentaje de grasa, los hombres tienen menos. Entonces, si tú eres mujer entre 40 y 59 años de edad, tu porcentaje de grasa ideal es entre 23 y 34. Entonces te subes esas básculas, hasta en el Costco las venden, ni son tan caras. Y aprendes a medir por impedanciometría el porcentaje de grasa. Son cálculos matemáticos que se hacen y a través de una frecuencia que atraviesa como tu cuerpo, te va a dar el porcentaje de grasa. Si eres hombre entre 40 y 59 años de edad, tu porcentaje de grasa ve que es mucho más bajo, de 11 a 21. Lo que para el hombre es normal, para la mujer está por debajo, en la misma edad, está por debajo de lo normal, pero lo que para la mujer es normal, para el hombre estamos hablando que ya está con problemas de muy alto el porcentaje de grasa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más importante que el índice de masa corporal. Muy bien, vamos a dar un poquito de términos médicos, no se me asusten, simplemente es para que tengamos el contexto de dónde podemos nosotros trabajar.
Lipogénesis, el génesis como el génesis de la Biblia, cuando la creación del mundo, lipo es grasa, es la creación o generación de la grasa, es el proceso metabólico que conduce al almacenamiento de grasa en tu cuerpo como reserva de energía. Sí es cierto, las hojitas son reservas para cuando no tienes comida. Lipólisis es la destrucción o el utilizar la grasa. Es el proceso metabólico que conduce al adelgazamiento por medio de la oxidación y la utilización de la grasa. Cuando nosotros tenemos hiperinsulinismo, altos niveles de insulina en sangre, se van a activar ciertas enzimas y se van a bloquear otras enzimas que se va a traducir en que lo que te comes se convierta en grasa. Cuando tus niveles de insulina están elevados en sangre, lo que te comes se almacena en forma de grasa. Luego, entonces, el hiperinsulinismo es la causa de la obesidad. Entonces, vamos a trabajar con esto, que es lo que no queremos que suceda. La insulina elevada inhibe a la enzima que degrada la grasa. Entonces, lo que te comes lo va a convertir en grasa y además inhibe que lo que tú estás teniendo de enzima para desbaratar la grasa la bloquea, no va a funcionar. Cuando nosotros tenemos al contrario hipoinsulinemia, mantenemos los niveles de la insulina bajitos, están presentes, se necesita, pero los mantienes bajitos, nos va a ayudar a bajar de grasa, bajar los porcentajes de grasa, porque estimula una enzima que degrada la grasa. Entonces, hipoinsulinemia va a ser igual a la quema de grasa. Entonces, ¿qué queremos? Pues estar en niveles de insulina bajos para estar quemando el exceso de grasa que tenemos. Y no me refiero solo a la grasa que vemos como lonjitas. Es sumamente importante la grasa que se almacena en los tejidos. Intraabdominal significa hígado graso. La grasa se mete, se entreteje entre las células del hígado. Páncreas graso. Y entonces van a ser órganos que no van a poder hacer su función correctamente porque sus células están invadidas de grasa, más la grasa entre las tripitas de tu cuerpo y entonces vamos a tener ahí un problema de grasa abdominal importante. Entonces, estas son las curvas de la insulina y el azúcar. ¿Cómo vamos a mantener niveles bajos de insulina? Depende de la calidad de azúcares que consumes. Hay algo que se califica, se llama índice glicémico, que significa lo que yo me comí, con qué velocidad se convirtió en azúcar en mi sangre. Te pongo ejemplos. Papas fritas son saladas. Las freíste y les echaste sal, son saladas. Tienen un alto índice glicémico. Cuando tú te comes las papas fritas, se van a convertir muy rápido en azúcar. Tú puedes comer pan blanco sin azúcar, el pan Bimbo, el pan bolillo, el virote, y es alto índice glicémico. Tiene 100 el pan de índice glicémico. Si tú te lo comes en muy poquito tiempo, ya se convirtió en azúcar en tu sangre. Las fresas son fruta. Ay, doctora, la fruta tiene fructosa y la fructosa es azúcar. Las fresas tienen bajo índice glicémico. No estoy hablando de calorías, estoy hablando cuando tú te la comes, cuánto tiempo tarda en convertirse en azúcar. A mayor índice glicémico, mayor secreción de insulina, lo que te hace un hiperinsulinemia, lo que dijimos que no es saludable. Por ejemplo, yo estoy en ayunas y me levanto y me como un pastel de chocolate, hot cakes con mermelada, alta cantidad de harina, alta cantidad de azúcar y mieles. Mi azúcar estaba en 80 cuando me estaba en ayuno. Me levanto y está entre 80 y 100. Si ya está en 100, pon atención y cuidado, pero está en 80. Me como todo eso, 1 kilo de pastel de chocolate con lechera y pan y todo. No soy diabética. Mi azúcar nunca se va a subir por arriba de 140, aunque me coma el kilo de pastel de chocolate. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe, la naturaleza divina le infundó que cuando tienes niveles altos de azúcar, el azúcar es muy oxidativa, te quema. Lo que encuentra a su paso lo va quemando, lo va oxidando. Por eso en los diabéticos mandamos medir la hemoglobina glucosilada.
La palabra glucosilación significa que tanto oxidó el azúcar a la hemoglobina, o podemos medir albúmina glucosilada, que tanto la albúmina fue oxidada por el azúcar. Entonces, cuando yo me estoy comiendo eso, mi lengua detecta la cantidad y calidad de azúcares que estoy comiendo y le dice al cerebro, Rocío se quiere suicidar con azúcar. Y entonces mi cerebro le manda al páncreas que secrete un shot de insulina. Y entonces la insulina, que estaba entre 5 y 15 en ayunas, se sube a 50, 75 o 100 unidades de insulina en sangre. ¿Qué hace la insulina? Rápido, rápido, guarda todo el azúcar para que no esté oxidando, la guarda primero en el hígado, lo acomoda en cajoncitos en forma de glucógeno, y lo que no le cabe, dice, ya no me cabe el azúcar, pero la tenemos que guardar, la almacena en forma de grasa. Todo lo que te comiste hizo un shot de insulina, ese shot de insulina va a hacer que lo que te comas se almacene en forma de grasa. Lo va a hacer en hora y media. Rápido, porque no puede estar el azúcar alta. Entonces, rápido sale el shot de insulina, guarda el azúcar rápido, rápido. La guardó tan rápido que el azúcar, que debía estar entre 80 y 100, se baja a 70. Y el cerebro lo único que sabe comer es azúcar. Entonces, al estar niveles bajos de azúcar en sangre, ahora el cerebro dice, se está muriendo de hambre, de hipoglicemia. Ordénenle que coma azúcar. No se te van a antojar almendras con manzana verde. Se te va a antojar Coca-Cola con galletas Chokis. Azúcar rápidas. Azúcares que rápido vuelvan a subir los niveles de azúcar. Y te subes a la montaña rusa del azúcar y la insulina. Esto es lo peor que le puedes hacer a tu sistema, porque ya dijimos que la insulina alta nos va a hacer mucho daño. Ahorita vamos a ver cómo y dónde. En cambio, si yo estoy en 80 y me levanto y me como unos huevos con champiñones, pueden ir con yema o sin yema, como quieras. El adulto puede comer 3, 4 veces a la semana la yema sin problema, la yema del huevo. El niño la puede comer diario, pero bueno, hoy quiero puras claras con champiñones y espinacas y le pongo ahí muchos vegetales. El azúcar se sube, pero estaba en 80, se sube a 100, quizás 110, me hace una curva más extendida. El cerebro detecta a través de la lengua lo que te estás comiendo, sabe que comiste algo, que hay que secretar un poquito de insulina. La insulina estaba en 5 o 15 y se va a elevar a 20, 25. Te hace una curva suave de azúcar, te hace una curva suave de insulina, el azúcar baja a 80, no te hace hipoglicemia, por lo tanto, si se te antoja a las 3 horas y media o 4 horas, una manzana con almendras, o cacahuatitos, o una ensaladita, o algo que sea nuevamente saludable. Si tú educas a tu cuerpo a hacer esto, llegará el momento en que ya no se te antoje o puedas decir no al pastelito, a la nieve, al pan, a los churros, etc. Entonces aquí están las dos curvas juntas, alto nivel de glucosa en sangre, índices glucémicos altos, te hace un shot de insulina que te va a hacer una hipoglicemia, mueres de hambre, y entonces te comes al marido y al que está enfrente de ti y así. Y luego si haces un alimento saludable, la curva es mucho más suave, te da más tiempo de ayuno y va a ser más saludable para ti. Entonces vamos a ver con toda esta información qué vamos a hacer. Primero, comenzar. Si tú ya estás recibiendo esta información, la información no es poder, la información es responsabilidad. Yo te invito a que si tú hoy estás recibiendo esto, comiences a hacer cambios, y si tú ya eres una persona saludable, compartas la información porque ya te llegó y eres responsable. Ponerme sano y mantenerme sano. Comenzar, ponerme sano y mantenerme sano. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eligiendo un estilo de vida saludable. ¿De acuerdo? Todos sabemos lo que no tenemos que comer. Eso ya no se vale decir que yo no sabía que las papas eran malas. Ya sabemos, alto índice glicémico, papas a la francesa, sándwiches, pan, comida frita, no veas televisión, aléjate de ella, no consumas alcohol.
haz ejercicio que te haga cardio, no solo es ponerte buen cuerpo, trabájale un poquito al cardio para que tu sistema y tu corazón esté saludable. Pésimo si no duermes, que utilices muchísimo más el automóvil que caminar. Estilo de vida saludable, pues comemos ensaladas, ya sabemos, todo el mundo sabemos, carne, pollo, pescado, asado o a la plancha. Los alimentos también a la vaporera, muchas ensaladas crudas, educar tu intelecto, leer buenos libros, asistir a buenas conferencias, ir a obras de teatro, ponerte a hacer ejercicio saludable, meterle al ejercicio cardio, al corazón, dormir bien, suficiente y que descanses, que sientas que reparaste, que te levantaste y estás descansado, hacer ejercicio, hacer actividad física. Esta es la pirámide nutricional de la Universidad de Harvard, es de las pues más aceptadas en la actualidad. Y fíjate, la base de la pirámide no es tanto la comida, sino que hagas ejercicio, que mantengas tu peso, que lo controles y que comas en plato saludable, pero verdaderamente el plato del buen comer, ¿eh? Y tomes agua. Cereales, si vas a comer, que sean integrales, y yo le disminuiría todavía aquí como más a esa parte. Grasas buenas, frutas y verduras abundantes, legumbres, frutos secos, pescado, pollo, algunos mariscos, bájale estas ostras no están bien ahí. Bueno, lácteos, fíjate, 1 o 2 raciones al día y yo le quitaría. A lo mejor los lácteos yo los saco de la pirámide, porque el lácteo, aunque no tiene azúcar como tal, bueno, la lactosa es un azúcar, pero dicen leche deslactosada. Aunque no tenga la lactosa, que es un azúcar, se convierte, de todos modos, es un alimento de, como si fuera alto índice glucémico, porque aunque no te eleva el azúcar, sí te eleva los niveles de insulina. Aquí es algo con el tema de los propios aminoácidos de la leche que te van a hacer que se eleven los niveles de insulina. Entonces yo sacaría la leche de la pirámide, el pan blanco, véanlo cómo está afuera. Las bebidas dulces, azucaradas, hay que sacarlas. La sal yo no la sacaría, yo la metería. Ahorita les voy a hablar un poquito de la deshidratación. Vino tinto, bueno, en nuestro caso en USANA tenemos resveratrol que trae todos los beneficios del vino tinto sin el alcohol. Y ya está estudiado que hay que tomar vitaminas. Ya dentro de Harvard indican que hay que tomar vitaminas. Quienes tengan como mi edad, 50 o más, a lo mejor poquito menos, crecimos con una pirámide nutricional diferente en las cajas de Kellogg's. Te decían que la base de la pirámide nutricional era Kellogg's, Zucaritas, Choco Crispies, Fruit Loops, etcétera. Y no van a creer la cantidad de mamás que todavía llegan al consultorio diciéndome, pero cenamos muy sano, doctora, casi siempre en la noche lo que cenamos es cereal con leche. De verdad, Kellogg's no es la base de la pirámide nutricional. Si ni me están grabando, pues ni modo. ¿Cómo vamos a hacer? Adelgazamos comiendo alimentos en bajo índice glicémico. Aquí están las calificaciones. La flecha verde es come más de estos, de bajo índice glicémico, evita estos y quita estos. ¿De acuerdo? Se clasifican de 0 a 50 bajo índice glicémico, verde como el semáforo, súper saludable, de 50 a 69 moderado índice glicémico y de 70 a 100 alto índice glicémico. Pan blanco tiene 100, la cerveza tiene 110, la Coca-Cola tiene 110, los refrescos endulcorados tienen todos arriba de 100. La tortilla tiene 65. Las pastas tienen 85 o 100. El aguacate tiene 0 o 5, depende de la tabla que consultes. Las fresas tienen 3, las berries tienen 2 o 3, el apio tiene 2, la lechuga tiene 5, así. Las manzanas tienen 35, el plátano trae como 48, el mango tiene 48, 49, la piña y la papaya están aquí, pero todavía esas frutas súper dulces y a veces súper prohibidas para los diabéticos son mejores a que te comas una tortilla. Mejor un mango que una tortilla. ¿De acuerdo? Digo, a la tortilla la combinas con carne y le bajas el índice glicémico, el mango a lo mejor pues no lo puedes combinar con carne, ¿no? Pero bueno, estos son los índices. Aquí están apio 35, manzana 35 y el apio tiene menos, esta tabla está un poquillo ahí mal. Pero bueno, hay una tabla que se llama, una página web de un doctor que se llama Montiña, que es el que describió el método y ahí pueden ponerle lentejas,
25 de índice glicémico, frijol negro, 23 de índice glicémico, frijol blanco, 60 de índice glicémico. Es mejor comer frijoles negros que comer frijoles blancos, ¿de acuerdo? Nosotros en USANA tenemos este programa que se llama Reset, que son 5 días donde tomamos estas malteaditas, donde desayunas, comes y cenas la malteada. Doctora, voy a morir de hambre. No, les prometo que no mueres de hambre. Tiene proteína de altísimo valor biológico, tiene carbohidratos súper saludables que te van a dar un índice glicémico de 32. ¿Te acuerdas? Te dije, abajo de 35 es súper saludable. La manzana trae 35, nuestro Reset trae 32. Comes un plato de verduras, una ensalada o una sopa de frutas y una sopa de verduras para que comas salado y calientito, que es como la idiosincrasia del mexicano. Entonces, y cenas la malteada, 2 refrigerios súper saludables a media mañana y a media tarde. Y eso te va a ayudar a que empieces a controlar las curvas del azúcar y la insulina. Y después de 5 días lo que hiciste fue resetear tu metabolismo para que se pueda mantener en bajos niveles de insulina. Si ya traes problemas, el día segundo o el tercero te va a dar como dolor de cabeza y te vas a sentir mal. Cómete una fruta dulce en ese momento, una manzana, una naranja completa, un mango, un plátano, no el jugo de naranja, la naranja completa, ¿va? Y traen 15 gramos de proteína, no tienen gluten, son de diferentes sabores, bajo índice glicémico y traen 8 gramos de fibra. Entonces tiene proteína, carbohidrato y grasa, que son los 3 macronutrientes que son una comida completa. Tenemos además estas dos, que también son proteínas. Estas son un poquito más como cetogénicas, tienen más proteína, tienen 21 gramos de proteína, traen 15 gramos de fibra y tienen índice glucémico más bajo, tienen 20 de índice glucémico. Les platico que yo tengo, si conocen pacientes diabéticos, ahorita hay un sensor que es como una tachuelita que se la ponen aquí en su brazo y con el celular pueden estarse checando los niveles de azúcar. Cuando se toman la malteada y se checan, si traían 80 de azúcar antes de tomarse la malteada, se toman la malteada y se sube el azúcar a 85, 90, sube más o menos 7 a 10 del nivel que lo traían y se mantiene así por más o menos 3 horas y media. O sea, o se regresa al 80 o se sube al 85 cuando se la toman o a 90, pero luego se mantiene ahí un ratito y luego se baja a lo normal, no les da hambre. Entonces, aunque no hagamos las curvas de índice glucémico como tal con la malteada, ahorita con esos sensores los pacientes están viendo súper buenos resultados. Yo además siempre sugiero para el paciente con síndrome metabólico, les sugiero mucho que utilicemos micronutrición celular. Muchas veces la ansiedad por estar come, no es que estés buscando proteína, carbohidrato y grasa, sino que estás buscando los micronutrientes que necesitamos consumir para que nuestras células funcionen correctamente. Esos micronutrientes, vitaminas y minerales vienen aquí. Yo recomiendo mucho también el HPS porque es un desintoxicador hepático y los que regulan los niveles de azúcar en la sangre es la insulina a través del páncreas, pero el hígado y el páncreas trabajan en sinergia para mantener niveles estables de azúcar. Entonces necesitamos desintoxicar nuestro hígado, necesitamos los ácidos grasos omega 3 porque estos vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas cómo nos previenen de muchos efectos adversos del azúcar elevada, de la insulina elevada y probióticos. Porque muchas veces puedes comer algo de mediano a bajo índice glicémico, pero si no tienes tu flora intestinal correcta, se le eleva un poquito la cantidad de azúcar que se fabrica con ese alimento. Entonces, si tú tienes tu flora bien, vas a hacer que el índice glicémico de algo que está medio se baje. Pero si tú tienes tu flora que está mal, algo de bajo se va a subir a medio. Entonces, sí o sí necesitamos probióticos. ¿Por qué la micronutrición? Porque ya no viene en la comida. Esa ansiedad que te da es porque andas buscando los micronutrientes, no tanto los macronutrientes. El cerebro cree que viene en la comida, pero ¿qué crees? Este es un estudio que se hizo de 1985 al 2002 y se estudiaron 100 gramos de diferentes partes de Europa, diferentes frutas y verduras. Y fíjate, el brócoli, que es la verdura con mayor cantidad de calcio, había perdido 73. Se necesita muchísimo en nuestros
reacciones bioquímicas que nuestras células necesitan el calcio para funcionar correctamente. Tenemos que, por ejemplo, perdió el plátano 95% de su vitamina B6. ¿Por qué? Porque la tierra está vacía, porque los agricultores ya no respetan, porque hacen monocultivos, el tomatero solo siembra tomates y entonces ya luego el jitomate sale sin licopeno, sin los nutrientes que necesita. Cortan las frutas y verduras verdes, las están cortando antes de tiempo. Tú deberías de esperar que estuviera el plátano o el mango maduro en el árbol para cortarlo y comértelo. Actualmente los cortan verdes, los mandan al de abastos y en el de abastos están en una cámara de refrigeración. Esto lo sé por contadoras que trabajan en el de abastos aquí en Guadalajara. Y entonces, cuando están ahí, cuando se acaba el plátano o limón o la naranja o la piña en el mercado, le avientan unas cápsulas, le cierran y luego a los 2 días ya tienes el plátano para venderlo maduro. Entonces, por eso es súper importante la suplementación. ¿Qué pasa con la insulina? ¿Por qué tanta insistencia en que bajemos niveles de insulina? Cuando la insulina está elevada, hiperinsulinemia nos va a generar inflamación. Se produce cuando la insulina está alta, hace que tu cuerpo fabrique todos estos nombres, no te los aprendas, por ahí vi conectada a una doctora, pues ahí la doctora sí que se los aprenda. Se eleva la prostaglandina, los tromboxanos, la interleucina 6, que esto en el laboratorio muchas veces checamos una biometría hemática y se ve la proteína C reactiva elevada. Eso nos habla de inflamación y mucho está relacionado con la insulina elevada en sangre. Si nosotros consumimos ácidos grasos omega 3, que les dije que son esenciales que los consumamos, vamos a ver cómo se producen todas estas prostaglandinas antiinflamatorias. Son verdes, son saludables, nos sirven. Cuando consumimos omega 6, fabricamos todas estas sustancias proinflamatorias. A mí el paciente con artritis me gusta manejarlo con omega, en lugar de darle muchos antiinflamatorios, le doy alta dosis de omega y luego me llega con que su hija le mandó unos de Estados Unidos buenísimos porque aparte del omega 3 trae omega 6 y 9. Digo, no te tomes eso porque eso te está inflamando. O sea, me tengo que meter a explicarle porque ahí se les ocurrió la brillante idea de llevarle unos más. La mercadotecnia les dice que más es mejor y pues en este caso no. ¿De acuerdo? EPA y DHA, que son los ácidos grasos omega 3, nos hacen producir estas sustancias antiinflamatorias e inhiben la producción de las sustancias proinflamatorias. El DHA reduce la formación de los metabolitos, el resultado del proceso de los metabolismos de los daños que produce una enfermedad como la diabetes. Deficiencia de vitamina B1 daña la función endocrina del páncreas, daña que no se esté fabricando correctamente la insulina, exacerba la hiperglicemia. Suplementando con tiamina, vamos a ver cómo se mejoran los niveles del azúcar, de la glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Vitamina D previene la resistencia a la insulina, previene hiperglicemia, previene el síndrome metabólico y la diabetes. Cromo regula el metabolismo de la glucosa, porque en presencia de cromo, cuando la insulina vino y le dijo que fabricara una puerta, esa puerta se abre más grande. Mete 4 azúcares en presencia de una insulina cuando hay cromo. Si no hay cromo, viene la insulina, saca la puerta, pero nomás se meten 2 azúcares. Es una puerta más angosta. Entonces, simplemente tomando nosotros cromo, vamos a ver en los suplementos, viene el cromo de las plantas, cómo se mejora la resistencia a la insulina. El vanadio contribuye a mantener niveles saludables de la glucosa. Y bueno, ¿por qué Usana? Porque Usana está basada en ciencia, porque la inventó un científico que es un señor súper reconocido a nivel mundial. Tenemos nuestra propia planta de manufactura en Salt Lake City, en el estado de Utah, donde se fabrican nuestros suplementos. El polvo de frutas y verduras con lo que se hacen nuestras vitaminas, porque son 100% naturales, viene de Nueva Zelanda, donde por ley los cultivos son orgánicos, está súper basado en ciencia. Y por último, les voy a sugerir ahorita por esta ola de calor horrible que nos hidratemos súper bien, que sea agua con electrolitos. Estoy viendo, tengo 2 semanas viendo aquí en Guadalajara gente súper enferma con deshidratación súper severa, importante, que les tengo luego que canalizar y poner sueros por falta de tomar agua correctamente. El agua que tomamos de las marcas viene tan limpia que le quitaron los minerales y es un agua carente de
minerales que nosotros necesitamos. Entonces, ponle hojitas, ponle frutita y si puedes agregarle limón y sal a tu agua para que te estés hidratando con electrolitos. O bueno, en Usana tenemos esta súper buena opción que son los electrolitos de Usana, que vienen con el sodio, pero en lugar de venir como cloruro de sodio, vienen como citrato de sodio, es mucho más biodisponible, saben a sandía, mega deliciosos. O de plano, si no, ve al centro de salud por un sobre de suero videbral, sabe horrible, pero te va a hidratar súper bien. Entonces, súper importante, si la deshidratación es severa, tienes que tomar esos sobrecitos del centro de salud que no te gustan mucho. Y entonces, pues yo termino con esta frase que dice, no encontrábamos la manera de cambiar a todo el mundo, pero había un modo, y era cambiarnos a nosotros mismos. Si te llevas la información, si cambias tu alacena, si cambias los hábitos, si comes saludable, si haces ejercicio, si te hidratas mejor, empiezas en tu casa, se lo compartes a tu familia, lo compartes con tu comadre, con tus amigos, y tendremos un México más saludable y un mundo más saludable. Esta frase la encontré en un libro hermosísimo que se llama La familia que alcanzó a Cristo. Si pueden, encuéntrenlo, léanlo. Es el mejor libro que yo he leído en mi vida en todos los aspectos. Pero esta frase me encanta porque estoy convencida que si hacemos los cambios en nosotros mismos y los compartimos, podremos cambiar hacia un mundo más saludable, a que no seamos el primer país en obesidad infantil, porque si esos niños están ahorita con obesidad, son futuros en muy corto tiempo pacientes con mucha diabetes y muchos problemas y todas las complicaciones del síndrome metabólico. Entonces, pues ahora sí que por mi parte es todo. Podemos parar la grabación.